Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a su podcast Aprendiendo con Rafael. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el plano de la teoría y los estilos de aprendizaje. Y este podcast va a estar orientado bajo dos preguntas fundamentales. Primero, ¿cómo aprenden los estudiantes en un contexto específico determinado? Y la segunda pregunta es cómo logra o cómo se logra identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. En primera medida vamos a abordar el tema de la enseñanza. Normalmente la enseñanza es entendida o es comprendida, es una acción fundamentalmente del docente. Es decir, el proceso de enseñanza lo hace el docente, aunque hoy en día, con los nuevos paradigmas, con las nuevas formas de entender la actividad educativa o la acción educativa, pues obviamente la enseñanza es un proceso de feedback o de retroalimentación. Es decir, también nuestros estudiantes pues nos enseñan a nosotros. Obviamente este proceso de enseñanza en el caso particular del colegio donde yo trabajo, que es la institución educativa Raimundo Ordóñez Yáñez del municipio de Lourdes, norte de Santander, la enseñanza sigue un modelo pedagógico constructivo significativo donde el estudiante o donde el docente parte de los saberes previos del estudiante. Obviamente también como docente, en el caso mío yo soy profesor de español, de lengua castellana, y obviamente, por lo menos yo estoy en los cursos de los grados de sexto, séptimo y décimo, son mis grados. Entonces, obviamente, como dentro de lo que yo debo hacer, dentro de ese proceso de enseñanza es generar recursos didácticos, generar estrategias orientadas o teniendo en cuenta también los estilos de aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta pues cómo aprenden, cómo se vinculan con el mundo, cómo construyen la realidad, cómo analizan la información y con base en eso pues llevar a cabo un buen proceso de enseñanza. Recordemos también que obviamente hoy en día los estudiantes nos enseñan muchas cosas a nosotros también y el contexto de la enseñanza pues sale hoy de la escuela en pleno siglo XXI, en el año 2025, pues obviamente sale ese contexto o sale ese elemento del mero acto escolar o del mero contexto escolar, porque obviamente aprendemos también a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, la realidad virtual y obviamente las experiencias que nosotros vivimos o que los estudiantes en este caso viven en las jornadas de la tarde, digámoslo así, obviamente con sus familias. El hecho de, obviamente, entender qué prácticas o qué valores o entender también cuáles son las motivaciones de esos estudiantes es fundamental para llevar a cabo un buen proceso de enseñanza. Entonces, en ese contexto, pues obviamente la enseñanza cobra un papel fundamental hoy en día y obviamente el objetivo de la enseñanza es poder lograr desarrollar las competencias, las habilidades, las destrezas de los estudiantes de acuerdo con lo que establece el Ministerio de Educación Nacional y también obviamente en cada una de las 9 áreas obligatorias y todo esto. Y obviamente también es todo lo que es la parte de proyectos transversales y empezar a que el niño tenga un mejor aprovechamiento del tiempo libre, que tenga un conocimiento de la educación sexual, la construcción de ciudadanía, que tenga, o sea, es decir, es hacer una educación transversal donde vinculemos no solamente las áreas obligatorias y fundamentales, sino los proyectos transversales, movilidad vial, medio ambiente, estilo de vida saludable, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, pues ese es como el objetivo final de la enseñanza, en ese contexto situacional interesante. Bien. Bueno, continuamos en este segundo bloque, vamos a abordar el tema ya del aprendizaje y nos vamos a centrar ya en las dos preguntas fundamentales con las que arrancamos este podcast, que es cómo aprenden sus estudiantes, cómo aprenden mis estudiantes del Colegio Raimundo Ordóñez Yáñez y cómo logro como docente yo identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes de los grados de sexto, séptimo y décimo. Bueno, fundamentalmente el aprendizaje, pues obviamente es el objetivo, digamos, es ya cuando, digamos, yo llevo como docente el proceso de enseñanza, el aprendizaje es el resultado final que obviamente en muchos casos se evalúa con una evaluación formativa, diagnóstica, sumativa, etcétera, etcétera.
Entonces, ese aprendizaje es las competencias, ya sea las competencias cognitivas, las competencias procedimentales, las competencias actitudinales, las competencias socializadoras, es decir, cómo el niño vincula esos aprendizajes con su contexto cotidiano, cómo aprende a vivir en sociedad, cómo aprende a entender sus emociones. En el caso, por ejemplo, de lengua castellana, que es la parte que me corresponde, el aprendizaje está orientado bajo la idea de unos propósitos fundamentales que son, por ejemplo, la producción textual, el análisis de la literatura, la comprensión e interpretación textual, los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, es decir, todo lo que está establecido en el ministerio como los estándares. Bueno, fundamentalmente ahora vamos a abordar el tema, ya entramos en materia, con respecto a una serie de lecturas y de investigaciones que realicé con respecto a los estilos de aprendizaje. Bueno, en primera medida, entender que, bueno, vamos a tomar como fuente el artículo Conceptualización de los modelos de estilos de aprendizaje de Antonio Silva Sprock del año 2018. Fundamentalmente, entendemos esa parte del estilo de aprendizaje. Entendemos que Antonio Silva, quien cita a Reiner, asume el estilo de aprendizaje como la actitud o el talento. Es para él la manera en que cada individuo se encuentra programado, es decir, cómo recibir, comprender, memorizar y ser capaz de utilizar la nueva información. Bueno, vamos a responder la primera pregunta. De acuerdo con lo que se analizó de los estilos de aprendizaje, vamos a analizar y a entender, pues como tal, la primera pregunta es ¿cómo aprenden mis estudiantes? De acuerdo con el modelo unificado de estilos de aprendizaje de Elvira Popescu, vamos a establecer diferentes elementos. Por ejemplo, el estudiante aprende por modalidad de percepción. Hay estudiantes más visuales o verbales. De acuerdo con el procesamiento de la información, hay estudiantes que manejan más la parte de conceptos abstractos, generalizaciones, concretizar, dar ejemplos prácticos, experimentación activa, observación reflexiva. De acuerdo con la dependencia del campo, la independencia del campo, pues tenemos también esa parte muy importante. También tenemos estudiantes que son más deductivos, es decir, van de lo general a lo particular, o hay estudiantes más inductivos, que van de la experiencia a la teoría, digámoslo así. También tenemos estudiantes de acuerdo con la organización de la información, que hay estudiantes que tienden más a hacer síntesis o a hacer análisis, ¿sí? También tenemos estudiantes que, pues, tienen una motivación, ya sea intrínseca o extrínseca, es decir, interna o externa, ya sea una motivación profunda o superficial, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, fundamentalmente de acuerdo con lo que se analizó de los estilos de aprendizaje, lo que se pudo resumir o las ideas claves del artículo del señor Antonio Silva Sprock. El artículo es conceptualización de los modelos de estilo de aprendizaje. Este modelo de la señora, acá en esta parte fundamental, la señora Elvira Popescu resume un poco toda la teoría que se ha venido generando en el siglo XX sobre los estilos de aprendizaje, y en ese contexto pues hace un trabajo realmente espectacular en ese contexto y realmente pues resume muy bien esa pregunta de cómo aprenden nuestros estudiantes. Esa parte es fundamental, analizarla y comprenderla. Bien, finalmente también vamos a entender la segunda pregunta fundamental que orienta este podcast, que tiene que ver con cómo logro identificar yo los estilos de aprendizaje en mis estudiantes. Por ejemplo, dentro de la investigación que yo hice, es fundamental acá remitir un artículo llamado Propuestas abordadas a los estilos de aprendizaje. Bien, en ese contexto, bien, vamos a puntualizar en el elemento de una revista, de un título muy importante, que es el modelo para identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes.
Esta revista, este artículo se llama Identificación de los estilos de aprendizaje y estrategias para mejorar la formación de docentes en una escuela normal. Y este es del país de México, publicado en el 2021. Aquí se usa, o yo como docente puedo aplicar el cuestionario Honey Alonso, estilos de aprendizaje, que por sus siglas sería CHAEA, que consta de 80 afirmaciones mediante una escala bipolar que mide la manera de aprender de los estudiantes, pudiéndose estos ubicar en activo, reflexivo, teórico o pragmático. Es decir, de acuerdo con eso, yo como docente puedo aplicar este cuestionario y entender si el estudiante aprende de manera más activa, más reflexiva, teórica o pragmática o práctica. Entonces, esa parte es muy importante entenderla y comprenderla bajo esa perspectiva. Bueno, esa parte es fundamental. Entonces, bien. Finalmente, la metacognición en los estudiantes es importante generar estrategias, generar mecanismos donde el estudiante aprenda a aprender. Es decir, después de haber analizado lo que son los estilos de aprendizaje y cómo se pueden realizar cuestionarios en el aula de clase en mi trabajo como docente de lengua castellana, es importante que yo, después de determinar los estilos de aprendizaje, mejore mi proceso de enseñanza bajo el modelo constructivo significativo, pero también que el estudiante enseñarle lo que es ese contexto de poder evaluar él mismo lo que aprendió y poder también generar estrategias para que él organice información más adelante, ya sea conmigo o con otros profesores, que organice información, que analice, que evalúe, que genere estrategias para aprender a aprender, que es lo que tiene que ver con la metacognición, y esa parte es como muy fundamental en esa parte. Entonces, bien, en esa parte, entonces, bien. Entonces, esa parte es fundamental en el trabajo pedagógico. Bueno, fundamentalmente los temas, vamos a resumir fundamentalmente los temas tratados hoy. Partimos de dos preguntas orientadoras fundamentales, que fueron la pregunta por cómo aprenden mis estudiantes y la segunda es cómo logro identificar yo los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes en ese elemento. Esas dos preguntas son las fundamentales. Se abordó dentro del podcast lo que es la enseñanza, que es normalmente realizada por el docente, pero que hoy en día la enseñanza pues ha cambiado un poco y que obviamente nosotros aprendemos de los estudiantes y los espacios de enseñanza son diferentes gracias a las nuevas tecnologías. Abordamos también lo que fue el aprendizaje, los estilos de aprendizaje y los principales estilos de aprendizaje que se han analizado durante todo el siglo XX y que quedan resumidos bastante bien por la experta Elvira Popescu. Fundamental, y también entender que podemos hacer formularios o cuestionarios de preguntas para poder identificar el estilo de aprender, saber al estudiante que tiene estrategias para poder aprender a aprender y poder él mismo evaluar lo que aprende y poder aprender a organizar información ya desde un sentido más particular. Esa parte es fundamental en ese contexto. Bien, entonces espero que les haya gustado mucho este podcast. Este es el podcast Aprendiendo con Rafael. Este es el primer capítulo de su hermoso podcast. Y la verdad es una oportunidad muy grande para hablar de un tema tan importante como son los ritmos, los estilos de aprendizaje, la enseñanza, el aprendizaje, la metacognición y entender cómo aprenden nuestros estudiantes en Colombia o en el mundo, cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo puedo identificar yo los estilos y ritmos de aprendizaje, entendiendo que no todos los ritmos son iguales, entendiendo que de acuerdo con mi observación, pues yo puedo analizar si el ritmo es lento o el ritmo es más rápido y de acuerdo con los cuestionarios se puede identificar el tipo de estilo de aprendizaje. Espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad y un fuerte abrazo. Saludos, chao, chao.